como es el cuerpo de la mujer y mi cuerpo, mi decisión, pero en realidad es un cuerpo completamente ajeno al tuyo. Sí. O sea, en tu cuerpo se está gestando, Otro pero cuerpo. es un ser que tiene su propio ADN, que no se está convirtiendo en un ser humano, es un ser humano, porque ya Está en desarrollo. exactamente, está en desarrollo. Todo su material genético está codificado para que ese sea un ser humano, porque es un ser humano. Y está... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracia y Paz. Como siempre les saluda Aura Villadiego y Arcelis Ibarra. Y hoy tenemos una invitada especial porque queremos abordar un tema que creemos que es muy importante en estos tiempos. Y hemos invitado a Sofía, que bueno, quiero que ella misma se presente, así que... Mi nombre es Sofía Palmar y ella es mi mamá. Ella me invitó al podcast y de verdad tenía muchas ganas de compartir este tema con ella, porque creo que es un tema bastante importante y un tema del que poco se habla en muchas situaciones, en muchas áreas de la vida, pero que es muy importante también, sobre todo los cristianos, hablarlo. Sí. Hoy en día creo que dentro de la iglesia se abarca muy poco este tema, que era lo que estábamos hablando, y por eso también hemos querido invitar a Sofía, porque bueno, ella obviamente también asiste a la iglesia y es una mente joven que queremos por eso mismo escuchar su opinión en cuanto a, bueno, la semana pasada hablábamos de lo que era la generación de cristal, los jóvenes y niños. El progresismo. Sí, que estaban siendo afectados por este tipo de ideologías y lo que el mundo les presenta. Y el día de hoy, bueno, hemos querido abarcar el tema del aborto. En principio, ¿qué nos puedes decir con respecto a qué sabes en sí del aborto? ¿Cómo fueron tus primeras, no experiencias, obviamente, sino tus primeras enseñanzas? Lo que recibiste durante, por ejemplo, tu infancia en el colegio. ¿Cómo nos puedes describir si hay una buena enseñanza con respecto a este tema desde la etapa inicial, o tú crees que no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que mi primer acercamiento al concepto de aborto fue en una clase de biología de tercer año. Y en esa clase nos estaban como que explicando varias cosas, métodos anticonceptivos y todas estas cuestiones, y nombran el aborto entre estas cosas. Lo que a mí ahora me llama la atención es el concepto de aborto que se comparte. Siendo el primer acercamiento, uno a esa edad no se da cuenta de lo que a lo mejor le están introduciendo. Pero ya cuando uno va creciendo y uno va leyendo y uno va como que expandiendo la mente y va viendo otras opiniones, se da cuenta de que a tan temprana edad están introduciendo un concepto erróneo y un concepto que puede como transformar el pensamiento con respecto a qué significa el aborto y lo grave que es esta práctica también. Porque lo empezaron a detallar como la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, eso es lo que comúnmente se dice. Sí, cuando en realidad la interrupción, o sea, una interrupción es algo que se puede detener por un momento y luego continúa. Pero en realidad no están hablando de la verdadera realidad, que es la muerte de un niño. Algo que no pueden negar, llamándole feto, llamándole cual sea la etapa en la que se esté desarrollando, pero viene siendo un niño, viene siendo una vida. Y es morir, o sea, es muerte a una vida. Así es. Y es algo a lo que no se le llama. Es el término de esa vida. Exactamente. Porque no hay manera como que después que se interrumpa, según lo que se pueda continuar. Se pueda continuar. Exactamente. Yo me doy cuenta de este concepto que es erróneo. Es en pandemia 2020, al no tener mucho que hacer y pasar tanto tiempo en redes sociales, algo bueno en lo que yo pude como entrar es como a este mundo de las redes, pero más que todo de la política. O sea, empezarme como a empapar más que todo. Y di con un politólogo, se llama Agustín Laje, y empecé a consumir mucho contenido de él. Él se especializa mucho en estos temas de aborto, de ideología de género, o sea, incluso tiene un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde trata todos estos temas y el aborto como también una forma de control de natalidad y todas estas cuestiones. Y él empieza a definir como este concepto en el que llama erróneo a esa palabra interrupción y que en realidad es el término.
Y es algo que a mí como que me impactó. Y ahí fue que yo empecé como a entrar como en ese mundo de que yo dije, ya yo había escuchado, yo tenía muchas personas muchas personas que me rodeaban apoyaban esto. Las personas que no lo apoyaban normalmente no se metían con estos temas, o sea, era algo Quedaban que en ni siquiera silencio. yo las conversaba, o sea, era como cuando habían como grupos más cerrados, yo preguntaba y la mayoría de las personas me decían, no, yo no apoyo esto. Pero no decíamos nada porque no era un tema que se quería hablar. Más las poquitas personas que sí lo apoyaban, era como que querían hacer de esto como un grito, como una voz, como Una que bandera. escúchenme, o sea, yo pienso que esto sí tiene que ser así, yo pienso que el aborto sí está bien, yo pienso que las mujeres sí deberían tener este derecho, entre muchas comillas. Sí. Entonces eso fue como lo primero en lo que yo empiezo a verme envuelta siendo joven y ya ahorita, después de haber como leído bastante, de haberme adentrado bastante en este mundo, puedo tener como ciertas, como ciertas, ciertos lineamientos por los cuales yo puedo basar el que yo diga que no Él es... tiene tus argumentos. Sí, Exactamente. por el cual no estar de acuerdo. Exactamente. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De que nosotros conozcamos estos temas para que en el momento que nos toque defender o hablar sobre esto tengamos base, porque me he dado cuenta que la mayoría de las feministas o de estas personas que salen hablando a favor del aborto no tienen ni siquiera buenos argumentos. O sea, le preguntan, por ejemplo, ¿en qué momento comienza la vida? Y no saben. Porque sabemos que la vida comienza desde la fecundación. O sea, cuando se unen desde la concepción, cuando es la unión de estas dos células, como lo es el óvulo y el esperma, y es allí donde comienza la vida, porque nosotros fuimos formados o sea, todos venimos de allí, como decía Sofía, o sea, no se puede interrumpir. O sea, en el momento que tú interrumpes esa vida, ya no va a seguir. Continuar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque a la final es una vida que se dice que a partir de los 3 meses ya tiene hasta forma humana. Entonces, ¿cómo vamos a decir de que no es una vida? Así Sí. es. Y muchas veces nos quedamos callados, por lo menos, porque no estamos empapados del tema. Sí. O sea, por lo menos a mí me daba bastante temor poder como hablar de este tema, pero era porque yo no tenía base. Sí, no tenía y yo sabía que lo que me pudiesen decir, yo iba a quedar como, ahora no. O sea, ahora yo sé y estoy segura de lo que estoy hablando. Y cualquiera sean los argumentos, nunca va a ser un tema que sea viable. Nunca va a ser, podrá ser legal, pero no va a ser seguro, tampoco va a ser gratuito. Y eso también lo tenemos que hablar. Sí. Pero tampoco es bueno caer como en la repetición, porque escuchando de tanto, porque de la misma forma que me empapé de lo que yo quería defender, también me empapé de lo que decían como que lo contrario, o sea, la gente que estaban a favor. Como que los argumentos del contrario para saber en sí qué era lo que... Sí, tenían una base válida, no sé. No, y por lo menos muchos de esos argumentos te hacen dudar. A mí me hicieron dudar, pero de la misma forma que te hacen dudar, te hacen afirmar también. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de esos que te hicieron dudar? Podría ser el que fuera un derecho. O sea, porque como es el cuerpo de la mujer y mi cuerpo, mi decisión, y yo decía, a ver, tal, bueno, puede ser que sí tenga que ver, porque ok, la mujer, pero en realidad es un cuerpo completamente ajeno al tuyo. Sí. O sea, en tu cuerpo se está gestando, pero es un ser que tiene su propio ADN, que no se está convirtiendo en un ser humano, es un ser humano, porque ya está en desarrollo. Exactamente, está en desarrollo. Todo su material genético está codificado para que ese sea un ser humano, porque es un ser humano y está en desarrollo de ser ser humano. Pero no es un cúmulo de células, no es algo que pertenece a tu cuerpo y luego tú tienes el poder sobre ello. Simplemente se está gestando dentro de ti. No es algo que, como muchas veces lo quieren hacer ver, que es algo que se está gestando, pero que no, ellos dicen que no es un ser humano hasta que nazca. En eso es que se basan ellos normalmente. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué podría ser? Según ellos. Puede ser que un perrito, un pececito, puede ser cualquier cosa. Sí, exactamente. No puede, la vida no es un tema subjetivo. O sea, creer que hasta cierta etapa, 3 meses, eso no es nada. Es como que la vida empieza a partir de 3, 5 meses, según ellos. Por eso tuvo que haber un inicio, y eso fue en la fecundación. Entonces, por lo menos también pueden decir de que yo he escuchado muchos videos, que en realidad
tiene derechos cuando tiene vida. O sea, y yo digo, depende de lo que pueda hacer el bebé para que tenga derechos o no, derecho a vivir. O sea, un niño que nazca y tenga alguna malformación genética, no se pueda desarrollar. Eso quiere decir que porque no se pueda desarrollar bien, a lo mejor que no pueda hablar, que no pueda ver, no va a tener derecho. O sea, ¿qué es la vida? No podemos verlo de una manera subjetiva de que a partir de aquí y dependiendo de lo que haga o dependiendo de lo que sea. Del entorno también, porque también he escuchado a muchas de estas feministas que ellas creen que es mejor que un no nazca, o sea, que ese feto no se desarrolle y no nazca cuando la madre está en un entorno de pobreza, que está en un entorno que es adverso, que le pudiera ser adverso al niño, porque es mejor que no nazca para que no sufra. Sí. O porque tiene alguna malformación, como estás diciendo. Eso es lo que dicen las organizaciones abortivas, que puede ser un sistema de salud pública en cuanto a aquellos países que estén en alto nivel de pobreza, pero entonces habría que, ¿dónde está el Estado? O sea, ayudar a esas personas, brindarle, bien sea el preservativo, educarlos también mentalmente, porque a veces también es una cuestión de mente, de concientización y de que nosotros podamos ser responsables al usar o hacer uso de nuestra sexualidad. Porque eso es otra cosa totalmente. también. Y eso se traduce en matemos a los pobres antes de que nazcan. Así es. Porque dicen, no, como el niño va a nacer en un entorno pobre, a lo mejor que no va a tener todos los recursos que debería tener, entonces no debería nacer. Cuando muchas de las personas que han nacido en estos estados han sido personas súper inteligentes, han sido personas que se han desarrollado, han sido personas que han levantado sus familias. Entonces no tiene que ver dónde nazca, sino la educación que se le pueda brindar. Y ahí es donde entra también tanto el Estado como las personas como nosotras, cristianos, que están dispuestos también a ayudar a ese tipo de personas. Entonces no nos podemos adelantar a los hechos de que no vamos a dar que nazca porque no va a tener. No podemos tener esa percepción negativa de Exactamente. ese ser humano que se está formando y creer de que nuestra percepción va a ser correcta, porque entonces ellos estarían cayendo en una contradicción, porque ellos dicen con respecto a las ideologías de género que nosotros no podemos percibir al otro de la manera como lo vemos, sino como esa persona se perciba, se autoperciba. Entonces, si yo no puedo percibir, ellos no permiten que yo lo pueda percibir de esa manera, pero entonces ellos sí pueden percibir que ese feto en gestación va a tener una vida donde va a venir a sufrir o va a venir a padecer cualquier situación. Entonces, ahí ellos tienen una contradicción muy fuerte. Sí, es porque ya llega un punto donde todas esas ideologías que se quieren unir, llegan puntos donde no pueden. O sea, ya llegan puntos donde se caen por su propio peso porque no pueden convivir juntas. O sea, por lo menos este tema de la ideología de género, por lo menos los hombres en los concursos de Miss Universo, cuando las feministas en realidad apoyan y, o sea, hablan de que la mujer, que se empodere, pero entonces los hombres están tomando estos puestos de las mujeres en el Miss Universo, entonces se empiezan como entre sí mismos como que ver que esto no tiene sentido. No tiene, exactamente, entonces ese es otro punto donde también chocan. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de como todas las debilidades que tiene y que ya llega un punto donde ellos mismos no pueden convivir. Y se van cayendo por su propio peso. Como también en las competencias deportivas, donde las mujeres trans o los hombres que se creen mujer compiten en competencias, valga la redundancia, de mujeres y están, por supuesto, con unas condiciones superiores a las mujeres y por supuesto van a tener mucha ventaja. Exacto. Y van a ganar. Entonces, ¿dónde está el derecho de estas mujeres que ellas tienen al prepararse? Exacto. Entonces, ahí es donde el feminismo se calla. Ahí es donde entra el silencio sepulcral, porque no tienen de qué manera defender una cosa y la otra. ¿Cómo hacen para otorgar un derecho a una parte o a la otra? Cuando según ellos dicen que es el derecho de la mujer. Sí, ahí es donde se cae todo. Y también con respecto al aborto, ¿no? Se dice que según un estudio mundial, se dice que hay una estrecha relación entre el aborto inducido y los embarazos no deseados. Entonces, la mayoría de las personas que interrumpen o matan a ese ser, como decía Sofía, es porque
fueron embarazos que no deseados o embarazos no planificados, como decía, no hicieron uso responsable de esa sexualidad. Entonces allí habría que abarcar entonces o erradicar el porqué de esos embarazos no deseados. Claro. Sí. Y ahí es donde a lo mejor lo quieren como solapar, bajo el que es un tema de salud pública, de que las mujeres están muriendo por los abortos, donde que, o sea, es algo No que es se le- alarmante, que Sí, que no se le brinda las herramientas necesarias porque tienen Exactamente. que ir, por ejemplo, a un lugar clandestino porque no se les apoya o no es Exactamente. libre hacerlo en algunos países. Entonces, Así es. con este mismo, o sea, con ese mismo como discurso, quieren promover el de que el aborto sea que es un tema que tiene que ser legal, gratuito y seguro. Y Muy mientras seguro. esto no sea penalizado de alguna manera, va a ser una opción el aborto. Exactamente. Entonces, dicen que tienen que ser seguros porque tiene que ser en un centro de salud, pero en realidad seguro nunca va a ser. O sea, Sí, siempre hay riesgo. y ni siquiera seguro en el tema de la salud mental, porque siempre va a afectar, a pesar de que crean de que esto es simplemente como si yo me fuese a sacar un diente Ajá. y ya después vuelvo y me va a crecer otro y listo, ya no pasó. No va a ser así. Siempre va a quedar la cicatriz secuela, y la ajá. secuela de eso, aunque lo quieran negar, aunque lo quieran esconder. Hay muchos testimonios de muchas mujeres que hablan de las consecuencias de que a lo mejor en el momento, al estar en este movimiento, al estar a lo mejor también atosigadas por las personas que las conducían a hacer este tipo de cosas, porque sí, o sea, se ve como que el punto donde ellas se ven influenciadas por las personas que las rodean, incluso Exacto. por parejas, incluso, o sea, a veces ni siquiera es la propia mujer, sino que también están inducidas por una relación abusiva donde no quieren tener un niño y dicen que están en riesgo, Esa pero es en la mejor realidad, solución. exactamente, entonces al final nunca va a ser un tema seguro, nunca va a ser un tema gratuito porque de algún lado eso se paga. Va a ser con los impuestos de la gente, en vez de estar destinados a otras cosas, como está pasando en otros países, donde por lo menos en Argentina se ve como o sea, hay un alto presupuesto que va dirigido a este tipo de cosas y al final las mujeres siguen sufriendo, las mujeres siguen padeciendo estas cosas. En realidad, en vez de disminuir, porque eso es algo que también hablan, que no, vamos a hacerlo seguro y legal y eso va a disminuir. Y es al contrario. Es al contrario, en realidad se han visto y hay estadísticas de que en realidad el aborto ha aumentado. Claro. Entonces, mientras en España también ha pasado, que ha Y en Estados aumentado Unidos también. y entonces quieren destinar o sea, más fondos hacia eso para seguirlo bajando, pero en realidad va subiendo. Y es algo que no va a parar, porque en realidad es un discurso bajo otro. Sí, porque ya todo eso entra en la categoría de la agenda globalista, donde un grupo de empresas son las que se están beneficiando claro. de estas prácticas, porque ¿dónde se hace un aborto? El aborto seguro, ¿dónde se hace? En una clínica o en un hospital, donde van a entrar los recursos. Y todo eso va a ir a dar a esas organizaciones, no son gubernamentales, pero tienen mucho que ver con el Estado. Y ellas son las principales benefactoras de ese negocio redondo. ¿Y quién la impulsa? La misma agenda globalista, el mismo grupo que está detrás de todas estas cosas que hoy en día están impulsando todas estas ideologías, que lo que hacen es obtener un beneficio. Sí, y también, bueno, queremos saber en cuanto a la iglesia, ¿cuál es la posición de la iglesia en cuanto a estos temas? No sé si contigo, Sofía, en tu célula o en tus líderes han hablado contigo sobre estos temas, ¿cómo lo han abarcado? En general, o sea, según lo que yo he podido percibir, hablando también con otras personas, a lo mejor amigos de otras iglesias, tanto en la mía, es un tema de que lamentablemente los cristianos como lo vemos desde muy lejos. O sea, sabemos que está ahí, sabemos que es un problema, sabemos que está sucediendo y que es algo que se tiene que hablar, pero muchas veces enfocados en otras cosas lo dejamos como por debajo. Por lo menos en mi grupo más cercano no es un tema que se hable tanto, porque a lo mejor por estar en Venezuela, pues todo el tema del problema económico y todas estas cuestiones, eso se solapa. Sí, estamos o sea, enfocados aquí, en otra cosa. exactamente, aquí hemos tenido muchos retrasos en muchas cosas, en cierto punto ha sido lo bueno, o sea, entre lo muy malo que ha sido una de las cosas
buena, se podría decir mínimamente, de que estas cosas se han retrasado en llegar. Pero en realidad va a llegar. Sí, y te voy a decir, antes te voy a interrumpir en este momento, porque yo estuve indagando y la Constitución de Venezuela con respecto al aborto es muy cerrada, es decir, no dejó cabos como que sueltos para que puedan grupos intentar cambiar la penalización del aborto, por lo menos acá en nuestro país. En el 2015 un grupo de feministas intentaron hacerlo, pero no pudieron hacer mayor cosa porque la misma Constitución, en su artículo 43 del Código Civil, creo que es en el Código Civil, que dice que la vida es inviolable. Y al ser inviolable, o sea, tener esa palabra hace que no cualquier cosa, o sea, cualquier argumento pueda Sí, invalidar validar El cambiar esa ley. el cambiar esa palabra, porque se está protegiendo la vida. Y al decir que es inviolable, no lo pueden hacer. Entonces eso ha sido un poco la piedra de tropiezo para estos grupos, por lo menos aquí en nuestro país. Pero hay que estar apercibido y eso es lo importante, de dar a conocer, de hablar estos temas. Exactamente, sí. Es importante, por lo menos yo lo veo como muy importante a pesar de que no se hable y siento que sí se tiene que empezar a hablar. ¿Qué pasa? Hablo desde mi experiencia. Por mucho tiempo yo me callaba sobre este tema porque sí me daba miedo en el sentido de que me dijeran algo. Bueno, una vez me pasó. Pasó algo en Twitter, estaban, o sea, estaban hablando, estaba en tendencia la legalización del aborto en Argentina. Y yo hago un comentario, yo en ese tiempo no utilizaba tanto Twitter, pero yo hago un comentario y me salí. O sea, yo solamente hice el comentario como no pensé que iba a pasar con eso. Cuando vuelvo a entrar, la gente matándose, o sea, mi comentario entre esas matanzas, gente. O sea, fue como que la discordia. Sí, entonces otra gente empezó a comentar y se volvió algo fuerte, o sea, adentro ahí. Y a mí me dio, o sea, a mí me asustó, pero era por el mismo hecho de, primero, no estar segura, no estar en conocimiento. no estar en conocimiento. Pensar de lo que puede decir más la gente, más lo que es verdaderamente correcto. O sea, pueden ser cosas que pueden atemorizar, pero no siento que los cristianos nos debamos callar con respecto a eso. Incluso la gente que está viendo el podcast que no es cristiana, no necesariamente tienes que ser cristiano. Hay mucha gente que no son cristianas, que son de otras religiones y que incluso apoyan esto, apoyan la vida, están a favor de la vida. Exacto. Entonces, somos más, incluso. Sí, o sea, somos más. Pero estamos silenciados. Pero, o están silenciados. Por eso que nosotras nos atrevimos a hablar de este tema, sabiendo principalmente que este tema, junto con los de las ideologías de género y todas las ideologías, son bastante delicadas, por lo menos en YouTube, en esta plataforma. Bueno, en todas, porque cuando el algoritmo se da cuenta que se están utilizando estas palabras, entonces trata de opacar el video, que no llegue a las personas, que las personas no lo puedan visualizar. Y eso ayuda a que el programa no sea visto. Así que para tienen no que compartirlo. Exacto. Es importante que lo compartan. este mensaje por WhatsApp, lo pasen a todos sus contactos. Sí. Y como en cuanto a en las iglesias, ¿no? Porque si nosotros vamos a la Biblia, en la Biblia tal vez no encontramos la palabra aborto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea algo que esté mal, porque si nosotros vemos la palabra del Señor, sí está a favor de la vida. De hecho, no, y en los 10 mandamientos dice expresamente, no matarás. Y como le decía, a pesar de que no habla del aborto, sí está a favor de la vida. El Señor hasta nos dice a nosotros que no profiramos maldición en contra de nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo. Si vemos 1 Samuel 2 y Deuteronomio 32, también habla de que el poder de la vida y de la muerte está en manos de Dios. Entonces creo que el poco respeto hacia la vida es lo que ha hecho que el ser humano se crea con como el derecho de decidir sobre la vida de otro, de insultar, de que nosotros como que queramos de alguna forma, o sea, nos creamos con el derecho de afrentar la vida de nuestro prójimo, en este caso que estamos hablando de la vida de alguien inofensivo, como lo es un feto, sí, porque que no tienen la culpa de por qué fue concebido. Exactamente. Sí, y tenemos que saber que
donde nuestro derecho termina, donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces, La ley de no agresión. sí, O sea, eso de que, es mi cuerpo, como dice Sofía, es mi cuerpo, yo decido, sí, pero hay otra vida dentro de tu cuerpo y tú tienes que respetar esa vida. Y allí termina tu derecho. exactamente. A eso se le llama la ley de no agresión, que habla de eso, o sea, de que yo respeto, o sea, yo tengo mis derechos hasta donde empieza el de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Quieren cambiar el hecho de que el bebé sea una persona, por lo tanto, si no es persona, Sí, no es puede, derecho, no tiene derecho. Entonces, puede hacerse lo que sea con él. Por eso que es muy importante que tomar en cuenta las definiciones Los términos. o los Sí. términos exactos que utilizan esta ideología, porque nos quieren cambiar el vocabulario para entonces suavizar estas prácticas. ¿De qué manera? Cambiando el término de asesinato a interrupción, Ujú. ¿verdad? Ya una interrupción no me trae una mayor... O sea, como, Sí, como que este, sea algo grave que o sea algo algo que grave. necesite ser penalizado o algo así. Exactamente. Sí, porque la forma de hablar, o sea, va a determinar tu forma de actuar también, tu forma de pensar. Ujú. Entonces, según lo que estás escuchando, tú vas a pensar y exactamente si no se hablan con las palabras que tiene que ser, no vas a tomar en gravedad el asunto. Y o sea, se empieza a diluir como el verdadero significado de lo que es y sigue siendo eso. Solamente que con otras palabras y con eso quieren como cambiar todo. Y con lo que tú decías de, o sea, que no se respeta el derecho de la otra persona, creo que también esto va mucho con la falta de temor de Dios en las Sí. personas, Ujú. porque pensamos que tenemos el derecho sobre la vida, pero es porque no entendemos que es Dios es el que tiene el poder sobre la vida. Ujú. Entonces, cuando las personas no temen a Dios, no tienen un regidor moral, sino que ellos mismos son sus regidores morales. Por lo tanto, según ellos son las cosas y según ellos las cosas están bien o según lo que yo pienso las cosas son buenas o son malas. Entonces empieza a subjetivizarse todo esto acerca del aborto, de la muerte. O sea, de que está bien para mí, está mal para mí, está bien para mí, pero cuando Dios es tu regidor moral, nos, nos mantenemos bajo su poder, nos mantenemos bajo su palabra y hacemos lo que Él verdaderamente le agrada y lo que Él ya instituyó en la palabra también. Entonces, ¿qué crees que se puedan hacer, por ejemplo, si hay muchos líderes o pastores que estuviesen viendo este podcast? ¿Qué crees tú que pudieran hacer para ir cambiando esta mentalidad, para ir tocando estos temas dentro de las iglesias? No sé, ¿cuál sería tu mensaje en todo caso? Bueno, mi mensaje sería que tengamos, o bueno, los líderes y pastores, yo también, o sea, tengo bajo un grupo de niñas, entonces creo que sería buscar afirmar lo que creemos, nuestros argumentos, porque muchas veces es como solamente dejamos, no, porque Dios lo dice y ya, sino que podamos refutar y podamos estar entendidos en absolutamente todo, empapados, o sea, que para meternos en el tema, nosotros podamos estar tan empapados del tema que podamos tener base para todos los argumentos que las personas a las que estamos liderando puedan tener. Sí. O sea, porque esa falta de a lo mejor, de base puede hacer dudar a las personas, te puede hacer dudar a ti mismo. Sí. Y en realidad que dudes no quiere decir que no sea, pero se empieza como a debilitar esto de qué será lo bueno, qué será lo malo. ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que no? Entonces eso sería como lo que yo podría aconsejar, de que nos empapemos en todas estas cosas, que no nos hagamos los oídos sordos a esto que sí está pasando, porque es algo que sí está pasando, a lo mejor frente a nuestros ojos no, pero está pasando. A lo mejor no nos enteramos, pero sigue pasando. Sí, por supuesto. Entonces, creo que es eso, o sea, que nos empapemos de todo, que tengamos base para todos, que nos podamos preparar, exactamente. Y porque muchas veces también te puede llegar una persona que no es cristiana y te puede decir, no, solamente estás argumentando bajo lo que tú crees de la palabra, pero en realidad no. O sea, el Señor también te ha dado la inteligencia, el Señor te da, o sea, te da sabiduría para poder dar respuesta acorde. Y de hecho, esta persona que tú nombraste, Agustín Laje, con otro grupo de personas, ellos, sin ser creyentes, ellos tienen una sabiduría y una inteligencia tan grande para levantar la voz de una manera tan certera
en todos los aspectos, que no hay manera quien les pueda refutar. Exacto. Y de hecho dejan en ridículo a muchas personas que están en entrevistas o en Sí, debates. yo he visto y quedo de verdad impresionada. o sea, es importante que nosotros como creyentes, si no estamos muy familiarizados con estos temas, podamos buscar este tipo de personas que son especialistas en estos temas, que se dedican, o sea, esas personas están dedicadas a esto, Sí. a esa batalla cultural. Y es importante que lo podamos ver, porque así nos nutrimos nosotros y podemos, en conjunto con la palabra, tener una fortaleza más grande con respecto a defender la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, de verdad que para nosotros fue un gusto. Me gustó mucho este tema, creo que es uno de mis favoritos. Fue muy fluido y de verdad que es importante que toquemos estos temas sociales que muchas veces la iglesia ignora también, que nosotros como cristianos, dice la palabra que nosotros somos luz o debemos ser luz en el mundo y muchas veces estamos callados. Sí. Y este hombre que ustedes nombraban, Agustín, creo que de alguna manera es puesto por Dios y ese conocimiento sabemos que la sabiduría viene de Dios y se la ha dado a él para abogar por la vida y en contra de este sistema que quiere ir en contra de lo que Dios ha creado, de la vida y de lo que el Señor nos ha ofrecido y que nosotros debemos defender como cristianos, como hijos de Dios. Así es. Y estoy segura que si nosotros seguimos comentando estos temas y hablamos, lo conversamos, somos mayoría. Nosotros somos mayoría. Estoy segura que es así. Entonces, bueno, les pido a todos los que nos están viendo, que nos siguen cada semana, que compartan este video y todos los anteriores para que pueda seguir llegando el mensaje de la palabra del Señor a todas las personas que cada uno pueda conocer. Así que bueno, si te quieres despedir. No, de verdad a mí también me gustó bastante compartir este tema. Primera vez que lo hago como más público, porque también siempre lo he hecho, pero con las personas más cercanas a mí. Así. Incluso una vez también me tocó en un salón de clase, fue bastante divertido, no conté esa anécdota, pero sí, me tocó, o sea, como un mini debate por un tema que el profesor tocó, entonces empezamos a debatir acerca de esto, pero lo más importante que yo veo no es pelear por esto, sino que las personas que estén escuchando puedan quedarse con la información, aun cuando no le vayan a prestar atención, es una semilla. Sí. Es una semilla que en algún momento germina, es una semilla en ese momento te sentiste satisfecha porque pudiste hablar con argumentos. Exactamente. Porque es muy, o sea, cuando uno tiene la verdad en la mano. Sí, y está muy seguro de lo que está diciendo. Y es respaldada por la palabra del Señor, que no puede tener. Sí. Entonces, de verdad me pareció bastante bueno haber compartido esto. Me parece un tema que sí tenemos que seguir investigando, un tema del cual sí nos tenemos que seguir nutriendo. Les recomiendo ciertos influencers o personas que se dedican a esto en Instagram, por lo menos Luis Faraj, Agustín Laje, Santiago Giraldo, Mamela Fiallo, Lupe Batallán, Eugenia Rolón. Son personas que ahorita están dando como la batalla, la mayoría son argentinos, porque es donde más se está dando esto, pero se los recomiendo bastante para que puedan seguir como nutriéndose acerca de este tema. Es que claro, donde está el auge de este movimiento, por supuesto que el Señor va a mover a gente a defender la vida. Y tenemos que ser nosotros también. Tenemos que nosotros los cristianos tomar esa espada con la palabra del Señor y teniendo los argumentos correctos para entonces defender. Sí, porque no le vamos a dejar todos estos nombres que acaba de decir en los comentarios para que todos puedan entonces buscarlos y seguir. Sí, porque no se trata de tener la razón, sino la verdad. Y la verdad está allí en la palabra. Amén. Entonces, bueno. Ahora sí. Le decimos hasta luego, hasta un próximo episodio. Y bueno, como decía, ya se les invitamos a que sigan compartiendo los videos y nos sigan apoyando. Así que, chao. Chao.